Plural. Todas las voces, todas las ideas. Buenas tardes, ya estamos en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Lo recibe con el gusto de siempre su amigo Pablo Yáñez, y en esta ocasión vamos a tener el anhelado programa de populismo con unos invitados especiales que vienen directamente desde Ecuador y de la Ciudad de México para platicar ese tema. Antes de iniciar con la conversación, les recordamos que este programa lo pueden seguir a través del canal 87 de Easy, escucharlo a través de la estación de radio 1030M y en internet para todo el mundo a través de www.pcn.si. El día de hoy pasaremos a presentar a los invitados. Está uno de los habituales de este programa, nuestro amigo el historiador Diego Saavedra. Diego, bienvenido al programa. ¿Qué tal? También tenemos a nuestro amigo, mi tocayo, ya un local que ha vivido aquí en Tijuana, un luchador social y patriota en los cuatro costados, consultor político y analista político, Pablo Hernández. Bienvenido a Plural, Pablo. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Contento de estar nuevamente en Tijuana. Y también nuestro amigo Daniel Tovar, que ha sido asesor del gobierno federal de Ecuador. Daniel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar por aquí. Gracias, Daniel. Pues este programa, como lo habíamos anunciado hace 2 semanas, el programa especial por el aniversario de Carlos Marx, su 200 aniversario, pues hablaremos de populismo, este concepto que se ha utilizado como arma arrojadiza en contra de distintos liderazgos políticos, principalmente de la izquierda. Todos sabemos que en México en 2006 hubo una guerra sucia para decir que Andrés Manuel López Obrador era populista, y desde entonces esa palabra ha estado en todas las discusiones políticas de nuestro país, pero ha sido complicado definir qué es populismo, así que hoy vamos a definirlo y pues compararlo con otro tipo de populismos, porque recuerden, no solo hay populismo de izquierda, también hay populismo de derecha. Iniciamos contigo, Daniel. ¿Qué nos puedes comentar sobre populismo? Bueno, aunque hay, como dices, varios tipos de populismo, los últimos años se ha convertido en una palabra fetiche de los conservadores, y te voy a dar una definición muy heterodoxa, pero que puede servir un poco para ayudarnos a entender, ¿no? El populismo es la manera en la que los conservadores llaman a aquellas transformaciones que no terminan de entender y que no van a entender jamás. Es decir, como suceden cambios en las sociedades y en la política de distintos países que vienen desde un clamor del pueblo, ¿no? de abajo, pues a los conservadores eso les molesta mucho, ¿no? Entonces no pueden conceptualizar esas transformaciones porque no quieren entenderlas. Entonces lo único que hacen es poner una barrera intelectual y nombrarlos como procesos populistas, ¿no? Entonces en el populismo se encierra todo aquello que no entienden y todo aquello que rechazan, ¿no? Gracias, Daniel. Diego, populismo. Pues sí, como bien comentas, una etiqueta que se ha puesto para tratar de ridiculizar o poner la alerta sobre un cambio de gobierno, sobre un gobierno que, digamos, escucha el clamor popular y que no se atiende a la idea del libre mercado, ¿no? Y, digamos, el ejemplo que yo tengo más... bueno, la primera forma que escuché este concepto fue con Andrew Jackson, ¿no? El que llamaban el Rey Chusma, justamente porque Jackson quería... El presidente de Estados Unidos que sale en el billete de $20. 20 ¿no? dólares. Justamente Correcto. este personaje, el Rey Chusma, lo que quería hacer era que la forma de votar fuera más universal. Es decir, que no solamente tienes que tener propiedades para poder votar, sino que cualquier persona norteamericana, hombre, en este momento pudiera votar, ¿no? Y por Hombre y blanco, claro. Hombre y blanco. Por esta apertura hacia clases bajas de poder tener sufragio, le llaman populista, ¿no? En ese primer acercamiento. El segundo, pues, sería el populismo clásico que hemos vivido acá en América Latina, que lo decíamos hace rato, ¿no? Está la triada Perón, Vargas y Cárdenas, ¿no? Perón en Argentina. Vargas en Brasil y Cárdenas aquí en México, ¿no? Es decir, estos gobiernos que hacen una alianza entre la burguesía, el campesinado, los obreros, intentan generar una nueva hegemonía y así sacar al país adelante, ¿no? Sería la forma clásica, y actualmente, como comenta Daniel, es esta etiqueta que se arroja a todo gobierno que se oponga al Congreso de Washington o que no tenga como, digamos, aspiración la idea del libre mercado, ¿no? Que el libre mercado es la panacea de la derecha actualmente, ¿no? Gracias, Diego. Pablo, populismo.
Bueno, sin duda es una palabra cuyo significado está ampliamente en disputa en la academia. Sin embargo, podríamos decir que el populismo, más que un programa político, es una estrategia o una forma de hacer política. Comúnmente es la organización de una identidad política de oposición a las élites, al establishment, y generalmente pues se construye en momentos donde la democracia liberal pasa por un momento complicado, ¿no? En un momento de crisis de representación política. Generalmente la ideología es tenue en realidad. Son movimientos políticos que toman prestadas ideas de todo el campo, de todo el espectro político. Pero comúnmente y necesariamente al final del tiempo siempre tiene una orientación cargada hacia alguno de los dos sentidos. Y aquí es donde podemos ver a populistas de derecha, ¿no? En Europa en este momento digamos que es la versión que prevalece, y por otra parte una versión de izquierda. En Latinoamérica, pues lo que observamos además es que hay líderes políticos que han construido estos movimientos, uno en oposición a las burguesías nacionales, todas ellas ya las conocemos, ¿no? En Argentina, en Brasil, en México, extremadamente rentistas, ¿no? Muy conservadoras, incapaces de redistribuir la renta. Y entonces tenemos casos paradigmáticos como en el caso mexicano, pues el de Lázaro Cárdenas, ¿no? En ese sentido, retomabas que los conservadores le llaman a todos los movimientos que no interpretan. Tú citaste al rey Chusma por ampliar la participación política. Y tú citaste que lo contraponían a las élites. Entonces, la primera característica del populismo nos hace recordar al pueblo, que define al pueblo y que intenta construirlo. Y que la disputa política de los líderes populistas básicamente es la construcción de un pueblo que buscan representar. ¿Este pueblo cómo se construye, Diego? Pues digamos, la idea de pueblo, pues en la forma en que yo lo puedo aterrizar es justamente, digamos, el bloque social de los oprimidos, ¿no? Lo que han resultado perdedores de este sistema económico, y justamente quien les habla a ellos es populista, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque no puedes hablarle a los que pierden, sino a los que ganan, a los que quieren este proyecto de innovación. Ese no es pueblo, ¿no? Eso, digamos, lo que la gente quiere poner es que los que avanzan no es pueblo y los que están abajo son pueblo, ¿no? Cuando, digamos, la idea de populismo es justamente que se crea un nuevo consenso entre todas las esferas sociales, y justamente por esta, digamos, tendencia a aglutinar la mayor cantidad de esferas sociales, se les habla de populistas, ¿no? De que hablan a todo sector. Y pues en ese sentido, pues queda un poco difuso qué es el pueblo, ¿no? Oye, pero tú hablabas de que el populista, el actor populista busca unir a todas las clases o los sectores sociales en el pueblo. ¿Sí es así? ¿El populismo siempre busca incluir o Sí. también excluye? No, yo creo que la categoría pueblo dentro del populismo pues se determina por las circunstancias, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones son mayoritariamente o siempre, o la mayoría de las ocasiones, es aquellos que han sido olvidados, aquellos que han sido marginados, los que constituyen esa gran masa o ese gran sujeto llamado pueblo, pero en algunas ocasiones, y lo estamos viendo en el caso de México, con Morena, por ejemplo, Correcto. que podríamos definirlo como un movimiento populista, entendiéndolo en la acepción que lo estamos mencionando, está incluyendo otros sectores de la sociedad y cada vez está haciendo la acepción de pueblo pues una acepción muchísimo más grande, ¿no? Es decir, no está destinado la categoría o destinada la categoría pueblo pues a los pobres, Sí. sino a aquellos que forman parte de un conglomerado que busca una transformación y que en este caso pues busca lo que llamaba Gramsci pues una nueva hegemonía, ¿no? O sea, buscan construir un camino nuevo, un sentido de cosas totalmente distinto Entonces, a el lo que populismo venimos es viviendo. transformador por vocación. Así es. Oye, Pablo, pero también hay populismos que excluyen y también hay pueblos excluyentes. Es decir, Diego, tú citaste a Andrew Jackson, que quería ampliar la participación al pueblo, pero era el pueblo también de clase baja, pero no dejaba de ser hombre y blanco. Sí. Y había un sector que no participaba. ¿También el populismo excluye o no excluye? Sí, bueno, el populismo es particularmente provocador porque traza una nueva línea en la sociedad, ¿no? Uno diría que la sociedad está dividida de muchas maneras. Uno puede decir que entre razas, o puede estar dividida entre niveles de ingreso o entre géneros.
Sí, la sociedad como un todo, para empezar, es inabarcable e irrepresentable. Pero además el populismo... Esa idea, no se puede representar a toda la sociedad. No se puede presentar a toda la sociedad en términos puramente políticos. Sin embargo, el populismo aspira a que una parte de la sociedad se haga pasar por el todo. Que eso ya es un poquito más complejo explicarlo en televisión. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el populismo traza una línea nueva. En el caso latinoamericano lo traza, por ejemplo, muy comúnmente entre los intereses nacionales y los intereses extranjeros, por ejemplo. Cuando Lázaro Cárdenas promueve la expropiación de la industria petrolera, básicamente une a un pueblo en contra de los intereses de las transnacionales norteamericanas, ¿no? Y eso es un empuje que acaba, digamos, de cerrar la lógica de lo que era el Partido de Estado de ese tiempo. Consolida a México como su segunda independencia, hay que decirlo en esos términos. De independencia económica, claro. Sí, exacto, de independencia económica, pero también el populismo de derecha, reaccionario o racial es muy peligroso, ¿no? En parte es el caso de las corrientes más blanquistas que apoyan a Donald Trump, ¿no? Si bien Donald Trump es alguien que se crió en Nueva York, que es un estado particularmente, una ciudad además, que invita a conformar un pueblo capitalista, ¿no? Basado más bien en el rollo de la innovación, el dinero, los negocios. Una parte de... Y por lo tanto, no racial. No racial, exacto, no racial. Sin embargo, hay sectores del Partido Republicano o de quienes apoyan a Donald Trump que solo conciben a la nación norteamericana como una nación blanca. Ya. Pero bueno, el populismo puede ser inclusivo y exclusivo. Siempre debe de trazar una frontera nueva y para que se constituya un pueblo o una república, alguien no debe formar parte de ella. O sea, lo se llama como el exterior constitutivo. O sea, los límites de lo que eres siempre van a estar definidos por lo que es el otro que no eres tú. O sea, lo interesante es lo que citas, Daniel, que sí llega a excluir, es decir, el populismo sí hace una división. Se ha acusado que el populismo divide la sociedad. La sociedad está dividida siempre, por todas las categorías que quieras, ¿no? Pero políticamente se señala, yo defiendo estos intereses y estos grupos defienden otros intereses, pero al mismo tiempo estás incluyendo gente que había estado excluida. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues un líder populista, Evo Morales, pues incluyó al 60% de la población en el gobierno. Así en es. Caso paradójico, es decir, excluye, pero incluyen al mismo tiempo. Así y en es. Ecuador también fue el caso similar, ¿no? Sí, en el caso de los países andinos, donde ha habido procesos de transformación, en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador y en algún momento de Perú también, un momento corto, después de la victoria de Ollanta Humala, que después el 2011. proyecto termina por descarrilarse. Hay una gran inclusión de todas esas masas populares que no eran sujetos, ¿no? Que estaban en el afuera del sistema político, en el afuera del sistema social, ¿no? Es decir, hay que decirlo, los indígenas eran parte del paisaje, ¿no? O sea, y lo que hacen Atracción estos procesos, turística. sí, no, era terrible. Había en Ecuador, hasta la época, digo, se luchaba contra eso. Hasta 2006 había hacendados que en la hacienda tenían como propiedad todo lo que estaba dentro de la hacienda, incluidos los indígenas. Entonces, los cuales pues obviamente no tenían derechos políticos, no tenían derechos sociales, es decir, eran no ciudadanos en la práctica. Eran ciudadanos. Entonces, lo que hace el populismo pues es reincorporar a todos estos sectores que como derechos inalienables de los humanos, pues tienen derecho a la participación política, a una vivienda, ¿no? A la educación, y lo que hacen es recuperar estas grandes masas, ¿no? En el caso de Argentina, pues tradicionalmente siempre han sido las masas obreras, ¿no? O sea, País muy industrializado. los famosos descamisados de Evita, ¿no? Es decir, y cada país, cada región, pues tendrá sus sujetos o sus sujetos a los cuales incorpora, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que las grandes características de los populismos latinoamericanos que hemos visto los últimos años es que lograron hacer grandes alianzas nacionales con todos los sujetos que buscaban transformaciones. Es decir, entendieron que un solo sector de la sociedad pues era casi imposible que lograra un cambio profundo, ¿no? Entonces hubo estas grandes alianzas nacionales de empresarios nacionalistas con dimensión social, ¿no? Correcto. De los excluidos, de los intelectuales, de los artistas, y esto pues siempre bajo liderazgos sólidos, ¿no? Que
De otra manera no podrías juntar a tanta gente si no tuvieras un polo de atracción lo suficientemente fuerte y consolidado como para arrastrar a toda la gente detrás suyo, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que espanta del populismo? Es decir, aquí estamos hablando que el populismo es más que un conjunto de políticas públicas, como tu amiga Gloria Álvarez ha querido venderle a la ciudadanía, que el populismo no es un conjunto de programas sociales, no es una forma de implementar políticas ni gobernar. No es un programa. Si algo que lo guía es esta idea como de consenso nuevo, ¿no? Es decir, ante un Estado que excluyó a muchos sectores por un proyecto económico muy particular, en este caso en el libre mercado, pues cómo se genera un consenso nuevo en este contexto, porque ningún populismo, digamos, tiene un horizonte revolucionario de acabar con el sistema, sino trabajar en el sistema incorporando sectores sociales que habían sido olvidados en el sentido de que no pueden formar parte activa de la transformación, ¿no? Y la idea populista es justamente esa, ¿no? Que actúen, que las voces, digamos, tengan una representatividad más allá de digamos, el discurso de, la gente está conmigo, ¿no? Es decir, y volver justamente a la idea básica de pueblo, ¿no? También la espanta mucho porque comunica la política a sectores que son excluidos y la exclusión siempre... Más que de políticas, lo que le da miedo a las élites es ver que gente que usualmente están acostumbrados a verlos como sirvientes, como meseros, como jardineros, no solo eso. los ven gobernando ahora. Exactamente, ¿no? O celebridades, por así decirlo, que pues también son ciudadanos. Ante el imperio de la tecnocracia, cuando alguien que no forma parte de ese círculo social o de esa cultura política irrumpe en el escenario, pues es algo peligroso, ¿no? Porque no está preparado o no tiene, digamos, las credenciales de Harvard o de Yale que le permiten a alguien entrar en la política, ¿no? Es decir, más que exclusivista, yo lo veo como un fenómeno que busca integrar, ¿no? Obviamente están los casos de populismo de derecha o estas corrientes nacionalistas gringas o europeas, que yo las veo más como demagogia, más que populismo, ¿no? Quisiera también hacer la diferenciación entre populismo como proyecto político y demagogia como estrategia de comunicación política, ¿no? Mera retórica. Exactamente, y cuando se pone esta etiqueta peyorativa a todo proyecto que se oponga al libre mercado, pues justamente se le va a llamar populista, aunque ni siquiera esté tratando de incorporar a otra gente en el discurso. Es decir, Le Pen no tiene nada de populista, únicamente está utilizando el viejo, la vieja noción de una Europa cerrada para poder tener votos, la mera demagogia. Igual lo mismo hizo Trump, ¿no? Bueno, Quizá Trump cambie un poco, ¿no? Creo que va a tener ciertas diferencias, Pablo. Pero lo vamos a comentar, vamos a ir al corte, vamos a regresar hablando de las diferencias entre populismo de izquierda y de derecha. Vamos a un corte y volvemos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Recuerden que ese programa pueden verlo a través del canal 87 de Easy, escucharlo a través de la estación de radio 1030M y seguirlo en vivo en internet para todo el mundo a través de www.pcn.si. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Diego Saavedra, de Daniel Tovar, internacionalista y asesor del gobierno de Ecuador, y el consultor político y amigo pues, de todos nosotros y de las familias mexicanas, mi tocayo Pablo Hernández. Pablo, regresamos contigo. Estábamos comentando sobre cómo el populismo incluye, excluye, dimos una serie de definiciones, pero nos quedamos con la idea de que sí hay diferencias, aunque el populismo sea una forma de hacer política, sí hay diferencias entre un populismo de derechas y un populismo de izquierdas, incluso geográficas. Actualmente el populismo de izquierdas irrumpió la década pasada en Latinoamérica y mencionabas que el populismo de derecha ha irrumpido como nadie en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos. Sí. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿hay diferencias entre el populismo de izquierdas y el populismo de derechas? Porque siempre se habla del populismo de izquierdas en la televisión, o tu amiga Gloria Álvarez nomás habla de ese populismo, el de izquierdas. Pero ¿cómo serían las características del de derechas? Bueno, el populismo de derechas tiene más problemas para construir identidades políticas. Generalmente abreva más del asunto racial o del asunto de la migración. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia, ¿no? Países donde más Francia ha estado impactados por la inmigración de
de personas que vienen del mundo árabe, ¿no? De las naciones islámicas. De hecho, hay hasta novelas que circulan mucho allá que plantean que demográficamente en unos cuantos años va a haber una mayoría árabe. Hulbeck, ¿no? Exactamente. Sumisión de Michel Houellebecq. Y entonces ese tipo de novelas, pues obviamente sí trastornan mucho a un electorado francés clásico, pues a los que les da miedo que su país deje de ser lo que era antes, ¿no? La gente ve cambiar sus barrios, se llenan de personas que tienen otra religión, Otro color de otro piel. color de piel, otro lenguaje, ¿no? Para muchos franceses pues es durísimo caminar por Marsella y escuchar que la gente habla en árabe, ¿no? Esto, por supuesto, es explotado por sectores de la derecha francesa para construir un movimiento político y acceder al poder político. También vemos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Un país que ha estado construido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y ordenado a través de dos partidos políticos, el Partido Socialdemócrata Un país alemán, colonizado, no hay que olvidar. Un así país es, tomado y- militarmente por exacto, Estados Unidos. y por otra parte la Unión Social Cristiana, ¿no? Entonces, estos dos partidos han organizado la sociedad alemana durante muchos años y ha emergido un partido político que se llama Alternativa por Alemania, que recoge parte del discurso anterior de pues, partidos cercanos a la ideología fascista, Filonazistas. filonazistas, y bueno, crecen, ¿no? Crecen en votación, en Austria particularmente tienen fuerza. Ahora, estos proyectos políticos no impugnan o impugnan en muy poco la distribución del ingreso adentro de esos países, ¿no? O sea, sí tocan un poco el asunto de la exclusión laboral de ciertos sectores poco educados, blancos, ¿no? Que a lo mejor quedan excluidos de oportunidades laborales porque llegan personas de fuera con títulos universitarios y entonces personajes blancos, digamos, sin educación, pues quedan en posiciones subalternas, ¿no? En la sociedad alemana, por ejemplo, o en Estados Unidos también se ha visto así. Gracias, Pablo. Diego, el populismo de derechas, ¿cómo lo pudiéramos definir? Pues yo, digamos, para empezar, yo como la palabra populismo se me hace demasiado amplia para hablar de dos sectores distintos, pero digamos, el populismo de derecha, como dice el compañero Pablo, le habla a ese sector de la población que se siente como el pueblo nacional, es decir, que tiene una afiliación histórica porque se creó así, ¿no? Es decir, el francés, el alemán, ¿no? Le habla a estas comunidades imaginarias, que en realidad pues nunca ha existido un francés como tal, ni un alemán, es decir, No, de hecho, Napoleón, el emperador Napoleón Bonaparte, su título no era emperador de Francia, era emperador de los franceses. Vaya, hasta Napoleón reconocía la diversidad de la Francia. sí, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, to make Italy is not to make Italians, ¿no? Es decir, que yo forme una nación no va a decir que todos se van a tener esta característica, ¿no? Y en ese sentido, el populismo de derecha retoma esta idea de la comunidad imaginaria y la plantea como el pueblo, ¿no? Y el francés es así, tiene estas características, y quien no forme parte de esta idea de lo que es el francés, no puede ser el pueblo, y por lo tanto es un sujeto que está, digamos, se le permite quitarle los derechos sociales. Es decir, es digamos, un movimiento que excluye el de derecha, ¿no? Y como dice Pablo también, no tiene un programa económico de distribución, no tiene nada más que hablarle a ese sector de población imaginario, ¿no? Y lo vemos en el caso de Le Pen en Francia o en el caso de Trump, del que habla a los americanos por excelencia, que revisas tú la lista y uno es polaco, otro es alemán, otro es... o sea, no existe como tal ese figura al cual le habla el populista de derecha, cosa que sí pasa, por ejemplo, con el de izquierda, que sí le habla a un sector que históricamente ha existido y que históricamente ha sido oprimido, por lo tanto, creo que hace más ruido en las élites que le está hablando a alguien que sí existe a un sector que a lo mejor es muy marginal y que se identifica con esta idea de lo nacional o lo particular, ¿no? Daniel, ¿coincides? ¿Qué difieres? Sí, mira, yo creo que hay, como decíamos desde el inicio, ¿no? Del populismo, las definiciones pueden ser muy amplias. Y en la izquierda, pues no hay un solo populismo, ¿no? Yo creo que el gran éxito de la amiga Gloria Álvarez La amiga de Diego, es sí. que ha simplificado en tres premisas falsas, obviamente,
pues los movimientos en América Latina. Es decir, ella dice que como algún tipo de conspiración, ¿no? Como que en el foro de Sao Paulo, que ha de ser algo así como una logia masónica, donde todo el mundo Gran se pone de Satán acuerdo latinoamericano. y entonces cada uno pues va a implementar un solo populismo, ¿no? Que de corte castrochavista, y lo van a implementar a toda América Latina como agentes, ¿no? Entonces, claro, bajo esas premisas, pues que son muy simples, ¿no? Digamos, engañabobos, como dirían algunos, se omite pues la gran diversidad que existe de los populismos de izquierda. Es decir, no es el mismo el populismo de Pepe Mujica, Claro. que el del finado Chávez, o no es el mismo populismo de Ollanta Humala en Perú, Inicial, antes de llegar al gobierno. al de Evo Morales, o no es lo mismo el populismo de los Kirchner en Argentina, al de Lula o en Brasil. Y esto para relacionarlo a lo que vivimos ayer, que ya ayer pues López Obrador prácticamente se convierte en presidente de la República. Claro. El populismo que ejercerá Andrés Manuel, y hay que decirlo, sí, pues, será un gobierno populista, y hay que reivindicarlo. Un gobernante populista, más que un gobierno populista. Sí, hay que entenderlo. Habíamos dicho que el populismo no tiene políticas ni Pues ni va a ser gubernamentales. totalmente distinto a los populismos latinoamericanos, ¿no? Vamos a ver, esto va a ser muy interesante. El próximo sexenio desde México vamos a ver un ejercicio de un gobierno progresista y de un presidente populista, pues totalmente distinto a lo que hemos visto en América Latina, ¿no? Es decir, vamos a vivir una nueva etapa del progresismo que va a ser muy particular, ¿no? Es decir, no va a ser ninguna copia del venezolano, ni del uruguayo, ni del... Vamos a tener un proceso muy particular en México, ¿no? Y solamente, digo, para aclarar, yo ya no participo del gobierno ecuatoriano, participé hasta los últimos años de Rafael Correa, con este nuevo ya... Con Lenin, con el traidor Lenin, ya no te... el traidor, no. Pintaste tu raya. Pinté la raya. Tu diferencia, ahí sí excluiste. Y ahí sí. Oye, en ese sentido quería preguntarles sobre el caso, qué bueno que hablaste de las particularidades de cada populismo que se expresa de acuerdo a las características de cada país. Nuestro común amigo Hugo García Marín, al que le enviamos un abrazo desde acá, desde Tijuana, hizo un excelente ensayo diciendo que también hay populismo en Asia, que nunca se habla, y que si revisamos los populismos asiáticos, no solamente han mantenido la democracia, contrario a lo que dice Gloria Álvarez, que la destruye, sino que la han mejorado. Pero quisiera preguntarle sobre el caso mexicano. Evidentemente se dice que el populista de izquierda es Andrés Manuel López Obrador, pero ¿hay populismo de derecha en México, Pablo? Sí, no tan consolidado quizá. Por una parte tenemos al Bronco, ¿no? Es un personaje que logra construir una nueva identidad política en Nuevo León, en este caso en contraste con la identidad de partidos políticos. O sea, él tiene una frontera. Así es, la frontera que traza el Bronco es partidos políticos y los broncos, no los ciudadanos, no los independientes, sino los broncos. Es más, broncos y mancitos. Le llama mansos a todos aquellos ciudadanos que se dejan mandar por la partidocracia. Y entonces él convoca a una especie de revuelta bronca en contra de los partidos políticos de manera muy exitosa. Yo tengo que decirlo, desde que vi su spot donde sale él como luchador amarrado de un brazo y luchando contra los dos partidos políticos, dos luchadores del PRI y del PAN, yo dije, va a ganar. Y ganó, ¿no? O sea, un personaje que logró constituir esta identidad política. Sin embargo, fue más exitoso en construir el acceso al poder, en construir un gobierno, darle un sentido programático. Se le descompuso su coalición de gobierno y bueno, un desastre el Bronco, ¿no? Oye, pero lo que mencionas de que su frontera es entre broncos y mansos, broncos y los partidos, Sí. refleja totalmente lo que dijiste anteriormente, que el populismo de derecha no tiene un programa económico. Ni tampoco, o sea, claro, no tiene un programa económico propio. Sí. Quizá el populismo de derecha hoy en día, no quiero generalizar demasiado, pero sobre todo toca mucho la parte como ultraliberal, ¿no? Como libertaria. O sea, el rechazo a los impuestos, el rechazo al gobierno, quizá porque lo vemos más fuerte desde el populismo norteamericano, ¿no? Del Tea Party, estas corrientes
que son, pero que al mismo tiempo son muy democráticas, ¿no? Es que Estados Unidos es un país complejo para explicarlo brevemente, ¿no? Otro caso de populismo de derecha, yo diría, es Alfaro, ¿no? En Jalisco. Enrique Alfaro, Enrique tú lo defines como Alfaro, populismo un de derecha. personaje que rearticula la identidad panista en Nuevo León, ¿no? Perdón, en Jalisco, y crea una nueva fuerza política que es Movimiento Ciudadano, que es un partido que tampoco tiene ideología, dice ser nueva socialdemocracia, pero al final de cuentas eso no dice nada. A nadie le interesa la nueva tienes socialdemocracia. un personaje que se vende puramente a él como un personaje fuerte, retador, supuestamente innovador, modernista, ¿no? Hay que ver toda la propaganda del Movimiento Ciudadano, se vende como algo cool. Fresh. Como fresh, exacto. Pero al final de cuentas uno ya ve por adentro y no hay nada. Está vacío, ¿no? Yo identificaría a esos dos esfuerzos como populismo de derecha en México. Gracias, Pablo. Vamos a ir al corte y vamos a hablar sobre el papel del líder en el populismo, que siempre dicen que es muy mesiánico. Pero vamos al corte y volvemos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Estábamos hablando de populismo con nuestros amigos Daniel Tovar, Pablo Hernández, conductor de La Tanqueta, que se transmitió aquí en Primer Sistema de Noticias PCN, el programa más visto por las familias mexicanas, y nuestro amigo historiador Diego Saavedra. Estábamos comentando sobre el populismo, que hay populismo de derecha, populismo de izquierda, y quisiera preguntarte... Diego, Pablo señaló que había populismo de derecha en México, Daniel citó casos en Latinoamérica. ¿Ha habido populismo de derecha en Baja California? Desde luego que sí, ¿no? Creo que tú y yo estábamos muy pequeños, no hacían algunos, pero está el gran Ernesto Rufo Appel y su rufomanía, ¿no? Que es una forma... El mito fundacional de nuestra realidad exactamente. socialmente existente. La rufomanía fue lo que vino a cambiar el horizonte político en Baja California y fue la primera alternancia y toda esta, digamos, mitología que se ha creado alrededor de él. Y pues la misma forma en la que se promocionó él con esta rufomanía, pues es una forma de hacer política totalmente populista, ¿no? Es decir, integrar a todo el mundo en la canasta y ir a sacar del palacio a los priistas, ¿no? Y a final de cuentas quedó en una cuestión vacía. En realidad, los logros de Rufo no fueron los grandes logros que se pudo haber logrado, ¿no? Pero... El gran triunfo de Rufo fue desmantelar al PRI, básicamente. O convertir al PAN en el PRI, ¿no? Sí, aquí en Baja California, porque nos ven en otras partes, recuerden que el PRI es de color azul y desde la época de Rufo. Así es. Y mencionabas que hay otro tipo de populismo también que querías comentar. Sí, en ese sentido, digamos, el PAN aprendió esas lecciones y ahorita trae yo lo llamo el populismo millennial, ¿no? Que justamente le habla a este pueblo que son los jóvenes, por así decirlo, y les promete todo lo que queremos, ¿no? Emprendimiento, innovación, derechos, diversidad sexual, marihuana para todos. Es decir, todo lo que el joven no muy integrado en política quiere para su país, lo prometen los candidatos de derecha, ¿no? Innovación, tecnología, marihuana, sexo, por todos lados, y eso es lo que están prometiendo y con lo cual, digamos, le ponen una alfombra a toda la sociedad o todo lo que no está siendo atendido. Cosas tan básicas como que haya agua en colonias, que haya pavimento, todas esas cosas se olvidan por tener internet gratis, ¿no? Correcto, sus prioridades. Pablo, ¿querías comentar? Y quería comentar que me recuerda un poco a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Anaya. Anaya, sí. Por lo pelón también, pero sobre todo porque Salinas de Gortari lo que vendió fue la gran modernización de México, ¿no? El salto al primer mundo, una modernización que pasaba por la privatización de empresas públicas, de la banca, por trasladar al sector privado prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Hasta el ejido. Así es. Y entonces, hoy Ricardo Anaya nos vende una modernización neoliberal que incluye esta parte de esta agenda del PRD, ¿no? Muy hedonista, por llamarle de alguna manera. Y por otra parte, esta invitación al futuro. Tengo que decir que creo que va a ser mucho menos exitoso que Carlos Salinas de Gortari en el sentido de que el futuro da miedo, ¿no? Yo creo que esta palabra que define la campaña de Ricardo Anaya es futuro. A mí me da miedo el futuro, me da miedo qué es lo que va a pasar
cuando los robots nos dejen sin trabajo, Claro. cuando cierren las maquiladoras, cuando la gente, los carros se manejen solos y toda la gente que se dedica al transporte se quede sin trabajo. Y entonces solamente un pequeño grupo de privilegiados van a poder acceder a la vida y la mayoría vamos a estar totalmente fuera. A mí me da mucho miedo el futuro que propone Ricardo Anaya. Un populismo de derecha excluyente, populismo millennial, totalmente disociado de la realidad. En ese sentido, quisiera preguntarte, Daniel, ¿cuál es el papel del líder en el populismo? Porque siempre se menciona que cada vez que a un líder, a un actor político, actriz política, se le dice populista, se le acompaña a decir es populista, es demagogo, es mesiánico. ¿Cuál es la importancia del líder en el populismo? Mira, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no se podrían explicar todos los procesos de cambio sin liderazgos, ¿no? Es decir, lo mencionaba antes, el líder se convierte en el pegamento de todas las piezas que giran alrededor de un proyecto nacional, ¿no? Y no necesariamente eso está mal. Es decir, los liberales y los neoliberales sobre todo, Leo Zuckerman, Krause, sí, Aguilar Camín. que como viven en otra realidad y como viven en otro mundo, pues no terminan de entender cómo se conforman las sociedades latinoamericanas. Y si lo entienden, terminan denostándolo, ¿no? Es decir, son así porque son salvajes, son así porque pues son pobres, son así porque, ¿no? Entonces, da una serie de explicaciones siempre peyorativas para explicar por qué la gente se apega a un liderazgo, ¿no? Entonces, los populismos son fundamentales porque forman esta especie de pegamento que aglutina a todo el mundo, pero también forman toda una idea, un discurso, un sentido, y ellos son a través de la palabra quienes van dando forma también a la utopía, ¿no? A la utopía que se va trazando. Y eso ha existido siempre y en toda la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué es el cristianismo, no? Sino también el seguimiento a un solo hombre que es, ¿no? O sea... de hecho, es el gran líder populista de la humanidad, sí, ¿no? ¿no? Sí, Esa es la podríamos- creación de entre los salvados y los que no, pero que Y pueden entonces, serlo. por estas razones que a veces se lo dice como mesiánico, ¿no? Porque ahí hay un paralelismo pues muy evidente, ¿no? Pero hay una como entre el cuestión medio cristianismo esquizofrénica, y el ¿no? populismo. y el de la populismo, crítica sí. hacia el liderazgo. Creo que hay como una cuestión ahí bastante contradictoria que a la vez que piden un líder fuerte o un líder que logre ser llamativo, a su Macron mexicano, critican cuando hay un fuerte liderazgo en Piden algún un movimiento. Obama, Así es. piden un Macron como si viniera de fuera. Exactamente, Así piden un es. líder, pero que les guste a ellos. Si no les gusta a ellos, es mesiánico y todas estas categorías Sí, sí, peyorativas. autoritario. Es decir, ¿cómo puede haber una Intolerante. política si no hay liderazgos? ¿No? Uno, digamos, en el anarquismo, inclusive que es una doctrina o un pensamiento político que Sin estados, sin sin estados y gobierno. jerarquías, aún así en esta doctrina se reconoce la importancia de los liderazgos, ¿sí? Porque si no hay un liderazgo que tome acción, pues no hay otro grupo que se pegue, ¿no? El gran movimiento anarquista del siglo XX, ¿cuál podríamos definirlo? En español. ¿Y había líder? Pues Durruti es la figura que aglutina ante él, ¿no? Un montón de gente, ¿no? Exactamente, pero se reconoce la importancia de un liderazgo, más no la importancia de un jefe, ¿no? Es decir, que el jefe es el que no reconoce a los demás y que es autoritario. Pero el líder se supone que guía en torno a una afinidad común, ¿no? Entonces, si no hay liderazgo en política, pues cada quien camina por su lado o de qué forma se llevan a cabo las acciones, ¿no? Es decir, esta esquizofrenia liberal krausiana de criticar al líder, pero aún así pedir otro líder es como contradictorio y por eso su discurso político ya no conecta, porque es esquizofrénico y no está apegado a la realidad, ¿no? ¿Se requiere el gran conductor, Pablo? Claro que sí. De hecho, los neoliberales también los tuvieron. O sea, la revolución neoliberal fue encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Dos personajes despreciables, Así es. enemigos de la clase obrera, de los trabajadores, de la gente buena, de la gente decente. Del medio ambiente Del también. medio ambiente también. Y entonces, por supuesto que siempre requieren liderazgos fuertes. Carlos Salinas de Gortari es otro gran dirigente de Krause, de Aguilar Camín, de toda la gente que está opinando hoy en día en la televisión controlada por el régimen y que solamente se dedicaban en aquel entonces a prenderles incienso a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que los neoliberales tienen líderes. Su tragedia de hoy es que hoy carecen de ellos.
Creo que Felipe Calderón, otro personaje despreciable de la vida pública de México, sí fue capaz de construir un pueblo antiobradorista. Justo por eso yo siento que la campaña de Ricardo Anaya hoy no levanta, no despega, porque el pueblo calderonista pues se fue con Margarita, ¿no? Y hoy no tienen alternativa. Ahora que declinó Margarita. Ahora que declinó, no saben a dónde ir. Entonces veo una extrema debilidad política del otro lado. Por eso sostengo y comparto la tesis de Daniel, que la elección presidencial en México ya está resuelta, ¿no? López Obrador va a ganar, es probable que gane con más de la mitad de los votos. Esto va a permitir que tenga una enorme legitimidad política para llevar a cabo las transformaciones que le hacen falta a nuestro país. Y veremos, y tengo que decirlo, la implosión del sistema de partidos en México. Sí. Y pues bueno, eso va a abrir un campo totalmente nuevo de articulación política y ya veremos qué hace la derecha, a dónde se va a resguardar y quién la va a dirigir, ¿no? Decía A los medios de comunicación. los medios de comunicación van a ¿Qué es lo que militar. sucedió en toda América Latina? Es decir, cuando vienen estos liderazgos con grandes movimientos nacionales, lo que hacen es entrar al sistema político y partirlo. Y lo hacen añicos por la inercia de la sociedad, es decir, porque la sociedad está harta de los partidos que te mienten, que te roban, ¿no? Entonces, cuando llegan los liderazgos populistas y empiezan a hacer transformaciones, que es el gran medio también de miedo de tu amiga Gloria Álvarez, que como no tienen alternativas políticas, entonces se van replegando y se replegan sobre todo a los medios de comunicación. Es decir, los grandes opositores a los gobiernos nacionales populares en América Latina, pues no fueron los partidos políticos, sino hasta recientemente que ya pudieron ganar elecciones, articularse. Termina siendo Globo, el Clarín. Terminan siendo las grandes empresas de comunicación. Aquí en Baja California, cuando gana Rufo, Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del COLEF, señaló eso, que cuando el PRI colapsa, quienes encabezan la oposición a Rufo son, además de los sindicatos, los medios de comunicación Mexicano, Sol. adversos al nuevo Así es, régimen así populista es. construido por Rufo. Por eso es muy importante ejercicios como la tanqueta, por ejemplo, y como este que estamos teniendo. Es decir, Benditas redes. tenemos que lograr en México algo que no se logró en América Latina y que no se ha logrado en algunos procesos, que es construir una nueva hegemonía a partir también de los medios de comunicación y tomar los medios de comunicación por asalto. Es decir, no basta con tomar el Estado, no basta con tomar las cámaras, ¿no? El aparato que hace funcionar o que haría funcionar a un nuevo sistema político, sino en democracia, porque eso es muy importante también. Es decir, la premisa liberal de la prensa se combate con la prensa, ¿no? Es decir, tenemos que generar nuevos medios de comunicación. Y a eso me refiero con tomar por asalto los medios de comunicación. No vamos a ir a expropiar Televisa, no vamos a ir a expropiar Ya nadie los Azteca, No, porque ya van a extinguirse. Es decir, y van a Están surgir quebrados, además, ¿no? nuevos medios de comunicación y habría que estar muy atentos también porque por ahí se va a empezar a configurar la oposición hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nuestra generación en eso tiene una tarea, ¿no? Es decir, construir nuevos medios independientes, que el periodismo de investigación crezca. Es la única manera en que vamos a poder combatir desde la sociedad una reincorporación de los medios monopólicos, ¿no? Eso se tiene que acabar de una vez por todas, y no hay que acabarlo desde el Estado, sino tiene que acabarse desde la sociedad, ¿no? En ese sentido quisiera preguntarles, Ernesto Laclau, intelectual Teórico. argentino, patriota, que investigó durante su vida el fenómeno del populismo, él mencionaba en su libro de 2004, La razón populista, al final, que si el populismo fijaba una línea divisoria entre los que ya estaban representados y los que buscaban representación, si reconocía la importancia del liderazgo para el populismo y el movimiento político, todo requiere de liderazgos. Se preguntaba Laclau, ¿no es entonces el populismo, con esta definición tan ambigua y tan amplia y donde cabe todo, la única forma de hacer política? ¿No es una especie de símil, sobre todo en la política democrática, Pablo? Bueno, lo que pasa es que el populismo y los movimientos fascistas, digamos, también de alguna manera del siglo XX, pues resignificaron la forma de hacer política, ¿no? Las campañas políticas, la figura del candidato,
también se incorporan y se aprenden cosas, ¿no? de esa forma de hacer política. Yo diría que más bien hay momentos populistas, momentos donde se hace necesario, digamos, como limpiar el anegamiento de la política, el famoso drain the swamp. Pero en realidad no todo el tiempo puedes construir una política en ese sentido. No hay momentos de espacio para la pluralidad, de espacio para las agendas de las minorías. No todo el tiempo puedes construir una lógica de amigo-enemigo, aunque en esencia la política es conflicto. La disputa por el poder. La disputa por el poder, pues también hay momentos donde se deben de construir consensos y tal. Ahora, alguien que en este momento, en una campaña política presidencial con la que estamos viviendo, hacer un llamado al diálogo y al consenso, pues no está fuera de lugar. Estamos en un momento de campañas políticas de máxima polarización, donde los partidos políticos, las fuerzas políticas tienen que magnificar sus diferencias para hacer que tenga sentido salir a votar. Para poder elegir entre opciones diferentes, si no, no es democracia. Exacto, si no, no es democracia. Claro, lo otro sería vivir en el lugar del que estamos intentando salir, que es cuando los partidos políticos no representan a nadie más que a ellos mismos. Por eso el libro del López Obrador de este año se llama 2018 La Salida. Necesitamos salir y ya pronto, muy pronto, se va a lograr. Diego, ¿el populismo es la forma constitutiva de la política Pues, realmente? digamos, en el sistema electoral, evidentemente tiende a cargarse para allá. ¿Sí? Si hubiera un sistema distinto de elegir representantes o generar la política, podríamos hablar de otra forma de comunicarla, ¿no? Pero mientras sea una elección presidencial, va a tender a generar estos liderazgos y a tender a ver quién puede hablarle a la mayor cantidad de gente y hacer un proyecto con esa gente, ¿no? Si fuera otra forma política, quizá, ¿no? Pero en este sistema va a tender siempre a ese tipo de retórica, ese tipo de discurso, porque pues obviamente no hay una capa de la población que tenga tanta educación para ponerse a opinar en políticas públicas, o ponerse a debatir datos macroeconómicos, es decir, cómo comunicas la política para que todos salgan a votar. Y la única forma es utilizando estos recursos, simplificación del discurso, porque si no, ¿a quién le habla? O sea, ¿a quién le habla Meet? A nadie. Nadie le entiende lo que está diciendo. ¿A quién le hablaba Naya de sus robots y de tecnología, de hackathon? A nadie le habla eso, pues. O sea, es una forma de pensar que lo que yo aprendí en la escuela es lo que todo el mundo sabe también, ¿no? Y es una forma bastante idiota de pensar la política. En cambio, si uno A mí piensa... le falta populismo, incluso. Le falta pues, saber que la gente no entiende lo que está diciendo. Pues. La gente realmente no entiende. Pueblo, asociarse. Está muy poquito. Está hablando y sí suena muy bonito, pero ¿qué recuerdas de lo que dijo? Nada. Nada de lo que está diciendo lo puedo yo repetir con mi compita en la cuadra cuando estoy platicando de política y ver por quién votamos. Es decir, de qué forma se comunica en el sistema electoral presidencialista la política, pues a través de ese tipo de discursos políticos, ¿no? Quisiera preguntarte, Daniel, tengo la impresión que si, como todo parece indicar, López Obrador llega a la presidencia de la República, la etiqueta de populismo va a caer en desuso. No sé si en los gobiernos latinoamericanos, cuando han llegado los líderes populistas al gobierno, el epíteto de populismo se reduce su uso o se mantiene tan vigente en la descalificación política, tanto en redes sociales como en los medios, como en la actualidad. ¿Eso ha pasado en Latinoamérica? Sí, se mantiene y yo te diría que se incrementa, ¿no? Es decir, y es por eso muy importante seguir hablando del populismo, dejar de tenerle miedo a la palabra, discutir el significado, los significantes que podría tener, las implicaciones. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo una categoría que aglutine los discursos de muchos actores, es decir, buena parte de los medios que van a pasar a la oposición o de los actores que van a pasar a la oposición, pues van a acusar desde el día 1 o desde el proceso de transición al nuevo gobierno como un gobierno populista, pero con el sentido de denostarlo. Entonces, por eso es muy importante entender qué es el populismo, darle nuevos significados para poder reivindicar el ejercicio de un presidente y de un movimiento populista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque como no van a entender lo que está sucediendo, es decir, no van a entender por qué el otro día me decían algunos empresarios que ellos ya no quieren que les cobren el 20 y tantos % de moche,
que si quieren que cobren, pero que cobren menos. Entonces, y entonces cuando ya no se les cobre moche, Para pues, ellos no lo imaginan, ¿no? Los empresarios no. creen que siempre habrá moche. y entonces, cuando empieza a suceder esas cosas, van a dejar de entender, ¿no? lo que está pasando. O va a pasar lo que estaban entendiendo, como decía Monsiváis, ¿no? Entonces, cuando entren en este proceso de falta de entendimiento de la realidad, pues la reacción inmediata va a ser: ese gobierno es populista. Entonces van a empezar a atacar con la categoría al gobierno democrático de Andrés Manuel. Entonces, por eso es muy importante que discutamos estos temas y te felicito por el programa, No, a ti por venir, porque va a ser un tema, ¿no? Va a ser un tema en los primeros años de gobierno y nuestra tarea será salir a dar la batalla por las ideas. Uno de los grandes errores también, creo yo, que tuvieron los procesos latinoamericanos en los últimos años es pasar a la defensiva, ¿no? Es decir, durante 10 años, durante una década, hubo ofensiva popular. Sin embargo, por distintas razones se pasó a la defensiva y ahí fue cuando se empezó a desmantelar todo los movimientos progresistas en América Latina, ¿no? Gracias, Daniel. Ya nos vamos a ir, ya se acabarán los tiempos. Pablo, para despedirte, una frase sobre el populismo. El populismo es la herramienta que tiene la gente de abajo para recuperar la democracia, para recuperar la dignidad y para recuperar la vida. Gracias, Pablo, por venir. Felicidades por la tanqueta. Diego, una frase para despedir. Mientras haya un sistema electoral presidencialista, el populismo va a ser un fenómeno que va a ocurrir, ¿no? Gracias, Diego. Daniel, frase para despedir. Pueblo todo, sin el pueblo nada. Bueno, esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Plural. Todas las voces, todas las ideas.